dispositivos médicos, ingeniería neural, ingeniería genética y ahora la ingeniería de tejidos. Y dentro de la fabricación de dispositivos tenemos a la imagen médica, al área de implante y a la biónica. Los tres se alinean de forma transversal. Todo esto debido a que las necesidades de los pacientes están aumentando de forma paulatina. Adicionalmente a eso, uno pensaría que convencionalmente cuando hablo de impresión 3D, modelos, prótesis, implantes, pues sí, es lo que es. Solo que en estos casos, una de las cosas que nosotros vemos en otros países es que los casos uno dice no lo puedo implementar en mi país, pero poco a poco la tecnología se está implementando. A diferencia, lo que antes uno pensaba que la tecnología era solo en otros lugares, la medicina aditiva o manufactura, la participación en cirugía. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Disculpen, fue una charla previa. Lo que vamos a trabajar de adquisición, planificación, segmentación. ¿Para qué me sirve todo esto? Puedo ahora con sólidos planificar directamente las cirugías. Puedo utilizar algoritmos para poder predecir el comportamiento de los tejidos y poder saber cuál es la mejor estrategia quirúrgica. Función tiempo, algo que antes no se hacía. Podemos ya. Y lo que ya está de moda, ya podemos imprimir implantes directamente en titanio. Gracias a la tecnología de síntesis láser en metales, podemos fabricar lo que antes parecía imposible, planificar grandes tumores, resecciones que llegamos hasta ese punto. Pero nos quedamos hasta ahí, pero ahora ya tenemos la capacidad de poder crear soluciones personalizadas mediante implantes. Entonces, ya esta línea la desarrolló un equipo de médicos e ingenieros biomédicos tratando de cerrar un ciclo. Cerramos la resección del tumor y dejamos colocado un implante. A miras futuras estamos tratando de implementar la fabricación de dientes. Como están viendo en este caso, cirugía doble ortognática más una cirugía de colocación de pilares dentales para que el paciente ya salga con dientes. Entonces miren cómo ya la tecnología involucra muchos elementos desde la planificación hasta la impresión de un implante y una solución final obtenida por manufacturas aditivas, sustrativas, tinciones, y el paciente ya sale con dientes. Miren esa pinta, pre y post. Hasta candado se hizo, por la confianza que da esto. Pero también la manipulación de imagen nos permite simular entornos complejos. En este caso, una cirugía en la que usamos realidad aumentada para poder planificar una escoliosis, usando marcadores de posicionamiento cutáneos y definiendo las trayectorias de los tornillos en este caso. Pero para partir de este punto de la aplicación, tenemos que comenzar con la simulación. Entonces, miren cómo en este caso la planificación quirúrgica, guías de corte, genera nuevos elementos obtenidos por ingeniería. Acá tenemos guías de perforación de columna para poder definir la trayectoria real de los tornillos. Permitiendo eso, menos tiempo quirúrgico, menor pérdida de sangre, satisfacción del paciente en aumento y mayor presión en la colocación del implante. Es decir, miren cómo en estos casos la planificación tiene una utilidad clínica real. Entonces, la primera parte de esta charla es tratar de motivarles, es decir, la utilidad al día de hoy. Donde las técnicas de imágenes convencionales no pueden desarrollar capacidades como sustracción, depuración. Aquí tenemos una planificación de cómo los tornillos fueron precalculados mediante simulación. Y gracias a esto logramos hacer una cirugía tan compleja en poco tiempo. Pero todo esto se va a basar en lo siguiente, en la segmentación anatómica. Comenzamos nosotros desde un punto de partida. Ya ahorita hemos conversado, hemos visto las utilidades de esta tecnología que nosotros vamos a estudiar. Ahora,
Parte uno, vamos a estar viendo sobre esta tecnología, pero para llegar a hablar de segmentación de imágenes, de fabricar implantes, fabricar guías de corte, tenemos que considerar, en este caso, ¿qué vamos a ver? No hay conflicto de intereses, es lo que se usa. Miren cómo acá estábamos usando la planificación quirúrgica para construir cuerpos sólidos y poder planificarlos. Como decía, la utilidad. Ya vimos esto, ¿a qué nos sirve? Todo comienza con algo básico, niños. Todo comienza con la tomografía axial computada. Pero previo a eso, todo comienza con la radiografía. La única forma de visualizar o obtener en detalle la anatomía del cuerpo se basa en imágenes médicas. La imagen que usamos es la tomografía axial computada. Sin duda, esto se basa en la radiografía. Las densidades radiológicas. Nosotros tenemos una imagen de rayos X que es la única forma que tenemos de poder atravesar el cuerpo y ver, vislumbrar estructuras no visibles de otras formas. Tenemos que considerar lo siguiente. Cuando este haz de electrones atraviesa el cuerpo, van a ocurrir dos fenómenos. Los electrones van a impactar ciertas estructuras sólidas y aquí los electrones van a atravesar a ciertas células. Toda esta diferencia depende de la densidad de los tejidos. Miren, cuando los electrones atraviesan, se ve todo opaco, velan la placa, o sea, la revelan. Cuando no lo atraviesan, se ve de un color blanquecino, eso le decimos radio opaco. Entonces, cuando atraviesan, radio lúcido. Pero en el medio, hemos encontrado que responden de forma gráfica a diferentes densidades. El aire es oscuro, el metal es blanco totalmente, la grasa es un color gris, el agua, tejido blando, es un color blanco mediano y el hueso es mucho más claro. Lo que estamos viendo es un gradiente de densidades, que en una radiografía, como ven acá, ustedes pueden observar que el marcapasos es un cuerpo metálico, bloquea estos electrones, el corazón, que es un órgano muscular envuelto en grasa, va a tener una densidad un poco radiopaca, y los pulmones, por donde el aire atraviesa, van a tener una resolución radiolúcida, porque los pulmones son de menor masa y menor densidad por su constitución alveolar. Ya, primera parte, la imagen. Obtenemos esto a partir de radiografías, pero no necesariamente radiografías. Aquí estamos viendo una instantánea bidimensional. Nos falta la reconstrucción tridimensional. Ahí viene el siguiente avance, el tomógrafo axial computado. Como sabrán, el tomógrafo axial computado no, lo que hace es mandar o tomar varios rayos X de forma continuada, aprovechando un eje de giro. Con este eje de giro, básicamente lo que va a ocurrir es que este tomógrafo va a tomar varios rayos X a través de un eje, el eje del paciente. Pero una imagen no va a salir como lo ven acá de una forma clara, ¿verdad? Va a salir así, va a ser totalmente difusa y necesitamos un algoritmo de reconstrucción que es la transformada de Radon para poder transformar de esta imagen sinusoidal de varias densidades a una imagen axial, a una imagen en la que se ve que el cuerpo fue atravesado de una forma axial, o sea, cortado por la mitad. Todo esto lo obtenemos gracias a que este sistema me permite reconstruir una matriz de puntos y esta matriz de puntos me permite interconectarla entre una sobreposición de arriba o abajo. Es decir, comienzo a tener coordenadas y ese es el primer pilar para la reconstrucción tridimensional. Tener una matriz de puntos, llamémoslo así, y esa matriz de puntos va a estar basada según las densidades. Radio opaco, radiolúcidos y niveles intermedios. Para entender la segmentación de imágenes tenemos que entender densidades. Ya conocimos las 5 densidades clásicas, pero por tomografía tenemos más densidades. En su momento, Sir Gottfried Hounsfield fue el que diseñó esta escala. En una tomografía axial computada se ven todos los elementos que van a ser reconstruidos por una computadora. Pero recordemos que en la escala
va a haber un límite entre -1000 a +1000. Y siendo más exacto, van a haber 4000 niveles de atenuación. Y esos niveles de atenuación van a estar equiparables con la escala de grises. Entonces, él indicó que basado en la densidad del agua como un punto cero, las densidades pueden cambiar. Y esas densidades las colocó en un rango de grises. Y en ese rango de grises tenemos los elementos conocidos, los radiolúcidos, los radiopacos y los intermedios. Pero hubo un pequeño problema. El ojo, o sea, teóricamente en la escala de Hounsfield, que tenemos tonos entre -1000 más 1000 y los asociamos a un valor en tono gris, generaría hipotéticamente 4096 niveles de gris. Es decir, la escala la puedo expandir totalmente y esta escala me genera 4096 niveles de gris. Y en este caso, estos niveles de gris tienen un problema, que van a ser vistos por una segunda interfaz. ¿Cuál es esa interfaz? El ojo humano. Entonces, el ojo humano tiene un pequeño problema, solo puede distinguir 32 tonalidades de gris. Entonces, ¿cómo yo voy a poder ver 4096 niveles de gris? Solo puedo discriminar 32. Ahí vino otro problema mucho más crítico. Entonces, lo que hice es trasladar, en este caso, la escala de gris hacia un parámetro, es decir, transportar esa escala de gris en un rango. ¿Ya? En este caso, este modelo de transporte de esta escala de gris lo que vamos a conocer como ventana. Vamos a transportar a esta ventana. En este caso, vamos a hablar de las ventanas. Como hemos hablado, el tomógrafo va a tener 4096 densidades de gris, pero yo solo puedo ver 12. Según la escala, los tejidos van a estar en este rango dinámico. Ya van a estar entre -100, entre 100 hasta llegar a 800. Según este rango, yo no puedo ver todo en un solo bloque. Yo necesito verlo de una forma continuada. Esto mejor lo vemos de la siguiente manera. Acá tengo una imagen, ¿ya? Entonces, tengo el hueso que está radiopaco, tengo encéfalo, tengo músculo, tengo aire. Entonces, yo solo pongo una escala de grises, pero miren cómo hay valores que se atenúan. Perdón, este no es tan preciso. Entonces, tenemos valores que hay que atenuar. Ok, este está mucho mejor. Entonces, acá tengo una ventana pulmonar, ¿verdad? Tengo todo esto totalmente radiopaco, perdón, radiolucio no lo veo, solo alcanzo el corazón, grandes vasos, bronquiolos, acá tengo densidades. Entonces, todos los tejidos están representados en esta pequeña escala. Si yo la ajusto o la muevo, puedo jugar con dos cosas, con la intensidad del gris o en este caso transportando la escala. Miren cómo al transportar la escala ya no observo los tejidos circundantes que veía antes, pero ya puedo observar al parénquima pulmonar. Miren cómo puedo ver hasta las cisuras. Es decir, transporté la escala de gris a la densidad del tejido. No puedo ver todo, porque si yo quisiera ver todo, tendría que tener esa capacidad de escribir todos esos 4096 colores de gris. Solo puedo ver 32.
Ya puedo ver este tejido, tejido muscular, tejido óseo, pero ya no puedo ver mi parénquima pulmonar. Sacrifico mis tejidos y puedo ver mi parénquima pulmonar. Es decir, estoy corriendo mi ventana para poder, en este caso, visualizar estructuras que están en otro rango de densidad. Como pueden ver aquí en esta gráfica, los tejidos se pueden ver en estas escalas de densidad y lo que hago es transportar mi escala gris a este rango. Como se darán cuenta acá, si estoy en el rango de 124 a 119, puedo ver todos los tejidos musculares, esqueléticos, glandulares y vasculares. Miren, acá puedo verlo. Si quiero ver un tejido radiopaco como el pulmón, lo voy a encontrar en una ventana más baja. Es decir, miren cómo voy moviendo esta ventana de arriba a abajo para enfocar el elemento que necesito. ¿Qué es la ventana? Ver esta escala, moverla en un rango dinámico. Yo no puedo ver de aquí hasta acá. Yo solo puedo un pequeño rango. Y ese rango es lo que yo estoy moviendo para poder abarcar la mayor cantidad de estructuras según su densidad. Ya con esto entendimos que la tomografía se basa en el ajuste de ventanas. Para obtener una imagen tridimensional, necesitamos la tercera dimensión, que es el eje en Z, es decir, arriba, abajo, la delimitación. Cuando se forma una imagen por tomografía, tenemos una imagen plana, una imagen axial. Esta imagen axial es una nube de puntos que se van a agrupar por densidad. Ahora, si yo tengo un corte arriba y un corte abajo, yo tengo en una matriz cúbica tengo un píxel, la cual le asigna un valor numérico. Pero si yo tengo continuidad, es decir, entre arriba y abajo, puedo proyectar o transpolar el color y tener un voxel, que es una unidad tridimensional de esta matriz de puntos. Imagínate esta matriz de puntos tridimensional, la cual matriz de 512 por 512 le asignaste un valor específico. Y así tú ya tienes tu matriz de puntos de forma tridimensional. Y esto se da gracias a que el tomógrafo se desplaza de adelante hacia atrás, de caudal de cefálico a podálico, permitiendo adquirir varias tomas. Y ahora que usa tecnología trazado helicoidal, va a permitir reconstruir. En la reconstrucción, algo muy importante. Tenemos que en esta reconstrucción el grosor del corte afecta. Miren cómo en esta imagen se ve en la reproducción bastante cuadrado o pixelado. Es porque efectivamente se ve muy bien en el plano axial, pero cuando lo reconstruye el coronal, se ven estos cuadros grandes. Esto se da porque él está transpolando de un plano al siguiente y como el espacio entre lámina y lámina es muy grande, la transpolación va a ser totalmente anómala porque el espaciado en eje de Z es muy alto. Lo que nosotros usamos o aceptamos es un espaciado menor a 1.5 milímetros, porque así la transpolación entre plano axial al siguiente plano axial es mucho más fina, permitiendo una reconstrucción adecuada del volumen, que es lo que a mí me interesa al final, una matriz de puntos bien detallada que pueda generar volúmenes. Los filtros de imagen. Toda imagen que le dé tomógrafo tendrá dos filtros. Filtro de tejido blando y filtro de tejido óseo. Es decir, me permitirá a mí visualizar estructuras en detalle. Este no tiene este sistema. Vamos a hacer un ejemplo de filtro blando y filtro óseo. Esas son técnicas que el tomógrafo nos genera en función al requerimiento. Ok, miren, niños. Acá tengo una imagen donde yo sí puedo observar en detalle el reborde óseo en un detalle mucho mejor. El reborde óseo me queda perfecto. Es tan perfecto que se te pueden dar espículas. Y el filtro blando se basa en la delimitación de los tejidos blandos en este caso. ¿Qué ocurrió aquí? A ver.
Miren cómo perdió definición el contorno, pero permitió obtener una mejor identificación de los tejidos blandos. Esto lo usamos también en tejidos cuando usamos medio contraste. Mejoró a nivel de cráneo la característica de los músculos, pero perdimos definición ósea. Óseo me permite ver en mejor caso los tejidos óseos versus los blandos que los genera de forma difusa. Entonces son dos técnicas de filtrado que el tomógrafo genera y nos permite tomar, en este caso, mejor capacidad reconstructiva. Ya los tenemos filtros. Ahora viene la parte complicada, es tenemos artefactos que quedan dolor de cabeza. Estos artefactos, como ustedes verán, son elementos metálicos que van a generar un scattering. Doctor, ¿por qué el artefacto genera una estela radiada? ¿Por qué no solo en un solo plano? Porque recuerden que está siendo adquirido en múltiples zonas esta imagen. No la adquiere así, la adquiere un ángulo, otro ángulo, otro ángulo, otro ángulo, otro ángulo, otro ángulo, y de esa manera la va a reconstruir. Por eso es que el problema de los artefactos en los planos es que genera una estela radiada de un elemento que va a confundir la anatomía. Para eso se ha solucionado utilizando tomógrafos de mejor calidad que aplican filtros de remoción de objetos metálicos, o conocido el famoso filtro OMAR, y gracias a esto podemos reducir, pero no va a ser perfecto para definir un buen contorno. Siempre va a haber una limitante, que va a haber una atenuación en el momento del contorno. Ahora, ¿cómo reconstruimos volúmenes? En este sentido, los volúmenes se basan en la cantidad de datos que yo tengo. Si yo tengo una matriz de puntos, porque tengo mi plano axial y tengo la proyección en forma de Z, tengo una nube de puntos. Entonces, tengo una matriz de puntos, tengo un cubo, lo que me permite segmentar en los tres ejes, coronal, sagital y axial. Todo depende de cómo yo vea esa nube de puntos y los planos que me reconstruyen a nivel bidimensional. Entonces, un volumen no es ni más ni menos que la representación de esos datos en tres dimensiones. O para nosotros, en tres cortes claves: axial, coronal y sagital. Ahora vamos a hablar de la reconstrucción tridimensional. Esta reconstrucción tridimensional que están observando se basa en la reconstrucción y atenuación de la nube de puntos. Permite un bonito detalle de la anatomía, pero tiene un inconveniente. Yo no la puedo utilizar para generar un volumen. Cuando yo le genero un volumen, significa transpolar la imagen a un sólido. ¿Y cómo representamos los sólidos tridimensionales en la computadora? Usando un sistema de mallado, el famoso archivo STL. ¿Ya? Y para obtener el STL necesito yo casualmente tener datos. Acá tengo nube de puntos y atenuaciones, lo que no me permite tener un detalle real para transpolar. Más o menos como esto. Esto es una reconstrucción grosera, una nube de puntos para un STL, y esto es una reconstrucción con atenuación. Se ve la imagen en detalle, pero no hay bordes definidos porque están todos atenuados. Para generar un modelo tengo que primeramente extraer un sólido. ¿Y cómo extraigo el sólido de la nube de puntos? Tengo que tener una nube de puntos con valores definidos. Entonces, digamos que acá tengo una densidad conocida. ¿Por qué veo esto? Porque tengo un medio de contraste a nivel de la aorta. Tengo una densidad conocida. Esta densidad conocida, yo le asigno un valor, es decir, yo voy a pintar a todos los elementos que estén en este rango. Recuerda que los rangos lo vimos cuando hablamos de segmentación. ¿Qué estructuras están dentro de un rango de entre tanto? Así como yo le pongo una escala de grises al rango, yo le voy a poner un valor, es decir, pinta a todos los elementos que estén en esta escala de grises, entre 226 hasta 3071. Pinta ese rango. Entonces, el sistema va a generar una nube de puntos sólidas de voxeles basadas en lo que yo he pintado. Es decir, la segmentación no es ni más ni menos que decirle a la computadora de la imagen
todas aquellas unidades que tienen ese valor en la escala de Hoffler o ese rango, asígnale un valor, es decir, pinta. ¿Ya? Así de simple. Entonces yo asigné acá estructuras entre 226 a 371, es decir, que tuvieran o que sean radio opacas. Y de esta manera a esas unidades le asigné un valor numérico 1. Y la constitución de 1 generó esta nube de puntos sólidas. ¿Qué ocurre acá? Amplié mi rango de trabajo. Entonces, está pintando todas las estructuras que estén en este rango entre 16 a 371. Es decir, todos los tejidos blandos, musculares y tejidos óseos. Amplió y pintó todo. Ahora, de la nube de puntos que yo tengo a un volumen, a un sólido, hay otro problema. Tengo que mallarla. Tengo que establecer un mecanismo en el cual cada punto le establezca una malla de superficie. Ahí viene el algoritmo de cubo de marcha, que nos va a permitir generar un volumen, un contenedor, a partir de una nube de puntos. Nube de puntos que yo lo que hice fue pintar a esa nube y reconstruir un volumen basado en esa nube. Con esta generación de modelo, yo ya puedo exportarlos hacia un software CAD. ¿Qué quiere decir esto de CAD? Sacar la anatomía y pasarla a software de trabajo. ¿Cómo es mi flujo de trabajo? Primero tengo que segmentar la imagen. ¿Qué es segmentar la imagen? Es definir o ir pintando estructuras basadas en su densidad. Una vez que yo extraigo esa nube de puntos, tengo que mallarla. Es un proceso automático que genera un archivo tridimensional, un STL, un archivo OBJ o un archivo PLY, que son los más usados en la industria del 3D. Con esto, yo ya tengo mi cuerpo anatómico y lo puedo mandar a un software de ingeniería. Y puedo ocurrir dos cosas. Puedo o imprimir la anatomía o puedo usarla para planificar quirúrgicamente. Siempre tengo estos dos viales de trabajo. O lo imprimo en crudo, pero a veces no es tan fácil porque hay que corregir ciertos errores geométricos y de soporte. Como en este caso, había que poner un soporte de un material vaciado, un material removible. Ya tenemos dos vías de trabajo: ingeniería o impresión 3D. Para lograr esto, hay que trabajar con tres elementos clave: tecnología, usar un software. Puedo usar Mimix, que es un software muy conocido, entornos privados, puedo utilizar 3D Slicer, o InViselio, que es el software más simple que he encontrado para poder enseñar las partes claves de segmentación. Todo tienes que tomografiar, no hay otra tecnología de adquisición tridimensional que nos permita tener en detalle la anatomía corporal que la tomografía axial computada. Winston, y la resonancia, sí, el problema es que la resonancia genera múltiples valores y te impide la agrupación de estructuras. Por eso la tomografía es lo más simple y lo más cercano que permite asignar rangos de valores y minimizar las estructuras complejas. Casos de uso, no voy a centrar esto por ahora, que es lo que ya se ve. O sea, ¿para qué usas todo esto? Para segmentar imágenes, para planificar cirugías. Pero lo más importante es entender esto, la anatomía. Y viene un punto que sí quiero compartir experiencia previa. Si no entendemos la anatomía, no entendemos la clínica, no sabemos qué vamos a segmentar. Y se da un gran problema. Uno asume que el software ya de por sí tiene todos los plugins automáticos, pero no es así, niños. Este caso fue un caso que presentamos esta semana, una resección de un carcinoma de tipo, un adenocarcinoma de células mucinosas, y la vieja confiable, como yo lo llamo. Todo el mundo segmenta pensando que todo está perfecto, no debe haber nada que llame la atención. Y como le digo a la computadora, ¿sabes qué? Píntame los siguientes píxeles. Yo diría, fabuloso, saco mi volumen.
Y ahí viene una pregunta crítica y clave. Mm, En este caso, ¿dónde está el tumor? Uno esperaría ver un tumor como un elemento bien definido, grande, y que lo puedo segmentar, lo puedo observar, lo puedo identificar y fácilmente remover. Pensaríamos eso, ¿verdad? Como un ameloblastoma, un tumor de células gigantes, porque se define su borde. Pero acá va a haber un problema mayor. ¿Dónde está el tumor? ¿Hacia dónde se extiende? Lo que estoy viendo es un deterioro o desgaste a nivel de la maxila inferior en el área apical dental, pero no veo más límites. Y ahí viene un problema crítico. Este paciente, los límites y márgenes eran muy difusos por la característica del tumor. Entonces, se tenía que tomar decisiones intraoperatoriamente, limitando las capacidades de predecir el tumor. Solo se lo puedo predecir intraoperatoriamente sacando lo que se veía. Pero ahí tenemos una limitante de la tecnología de segmentación. Y si no entiendes la anatomía, no entiendes la clínica, no ves al paciente, no hablas con tu equipo médico, no sabes hasta dónde definir los bordes. Y pese a que se planificó hacer una resección solo de los segmentos anteriores, se pensó que iba a ser esto. Y pensamos que eso es una resección anterior, podíamos mantener la hemiarcada izquierda, la hemiarcada derecha, porque el tumor no va a tantos signos y en la tomografía no se apreciaba, la resonancia menos. La única forma fue observar, palpar y ver si hay un daño lateral y tratar de avanzar. Y el problema es, ¿y con qué lo reponemos? Como ya tenemos modelo, podemos reponerlo con un sistema de implante de barra. ¿Qué terminó ocurriendo realmente? Al no definir ese límite tumoral, porque lo vimos intraoperatoriamente, el implante nos quedó corto porque esta estructura salió, esta salió, y toda la mercado salió, es decir, se cambió de la planificación. Ahí vemos una limitante de la planificación en este caso. Como se están dando cuenta, si hubiésemos predicho que esta zona iba a retirarse, pudimos haber proyectado y prolongado más esta barra de apoyo y fijado en otros puntos de control. Entonces, ahí tenemos una gran limitante. No todos los elementos se pueden discriminar de una forma absoluta pensando. Eso se lo mandó una ingeniera y dijo, ¿y dónde está el tumor? No, porque ella pensaba que el tumor iba a ser algo de una densidad diferente, pero ahí se dan cuenta lo importante de la anatomía, lo importante de conocer al paciente, lo importante de la clínica y trabajar en equipo, porque es un tumor tan grande. Son cosas que pueden ocurrir en el día a día. Como les decía en esta parte, niños, el flujo es simple. Se adquieren imágenes, se segmentan las máscaras, se generan volúmenes, se reparan las mallas y obtenemos un modelo anatómico. No es biomodelo. Un modelo anatómico es un modelo de anatomía del cuerpo. Un biomodelo hace referencia a un objeto que está vivo o que está con nutrientes. Entonces, el término correcto, como siempre les digo, es modelo anatómico. Es decir, adquirimos las imágenes, segmentamos las máscaras, es decir, le asignamos un valor fijo a un rango, generamos el volumen, reparamos esa malla porque puede tener muchos errores y ahí tenemos el modelo. Con el modelo ocurre una de dos cosas. Podemos imprimirlo directamente o usarlo en un software de CAD para poder postprocesarlo, como en los casos expuestos. Se lo usa este elemento para poder predecir la zona de cálculo. Y como decía, los usos, bastante uso es el entrenamiento, fabricación de implantes, obviamente la parte básica, guías de perforación, guías de corte, como veo las generaciones de las primeras versus las últimas que hicimos, placas de cráneo, es decir, ahí tienen una gran posibilidad porque trasladar la anatomía a un entorno
de diseño te permite crear nuevas soluciones, desde la órtesis hasta los implantes personalizados. Entonces, recapitulando, AITEL Software es todo lo que vamos a utilizar hasta el día de hoy. Osiris, Slicer, 3D Visualizer 3D, que es muy bueno, Intel Space de Philips, Mr. Doctor, o D2P, que es Diacon to Print de 3D System. Cada visor te permite solo visualizar las tomografías. Lo que estamos nosotros es un software que te permita asignar un valor, asignar un número a una escala de rango. Y esa escala poder agruparla y extraer la anatomía. Entonces, en resumen, la generación o segmentación de imágenes se basa en la aislamiento o retiro de geometrías anatómicas. Y eso lo validamos siempre con la tomografía. El flujo clásico, como saben, siempre se hace en 3 puntos: adquisición, segmentación, generación. ¿Ya? Ahora, no toda tomografía sirve para esto. Una tomografía tiene que tener los siguientes detalles: un protocolo de adquisición, un campo de visión, una angulación de garganta y una colimación de cortes entre 1 milímetro con un espesor de 1 milímetro. No más, menos lo que más se puede extraer. Tampoco mucho dato implica calidad. Es decir, cortes de 0.8 y quieres hacerlo para columna, vas a tener como 2 gigas a 3 gigas de imágenes. Entonces no es tan viable. Lo importante es que el corte sea limpio, 1 milímetro con incrementos de 1 milímetro. Es lo más aceptable. Plano artificial o helicoidal, no hay problema, siempre que se pueda utilizar una imagen con un sistema de datos que te reconstruye volumen en forma compleja. Y obviamente todo en formato DAICO. No se aceptan los formatos de imágenes porque, salvo JPG 2000, porque los otros no te permiten definir coordenadas y van a aportar todos como si fueran imágenes planas, pero a veces el tomógrafo genera un mapa de coordenadas. Hasta el momento, niños, una pregunta, una duda. Prefiero contestar preguntas. Es todo lo que quería conversar hoy día acerca de segmentación de imágenes, los pasos, las etapas, las características y los niveles más importantes. Quiero atento a comentarios por chat. Muchas gracias, niños. ¿Cómo es que se extrae un píxel? Vamos a ver prácticamente. En este caso, voy a amplificar. Yo tengo una imagen, ¿verdad? Y esta imagen está en una matriz de 512 al 512. Entonces, cada cuadradito, que es una transpolación, es un píxel. Es una unidad geométrica a la cual asigné un valor de gris. Recuerden que en esta matriz hay mucha cantidad de datos, pero yo no puedo ver todo. Lo que hago es yo agregarle un valor de gris para poder visualizar. Mira la diferencia de contorno. Entonces, un píxel es un punto en la matriz a la cual asigne un valor de gris. Mira, puedo yo no asignarle un valor súper claro, no se ve nada, valores súper bajos, donde ya se excluye del rango visible. Quizás ahí haya todavía un poco más de gris, pero yo ya no lo veo. Entonces mira cómo va agregándose un cuadro, que es la reconstrucción. Y un voxel es la proyección entre arriba y abajo, para construir un paquete tridimensional. Y lo que hago en este caso en la segmentación es asignar un valor al rango. Entonces yo quiero decirle entre el rango entre 226 a 371, pinta esos píxeles. Y ahí van viendo cómo el píxel se va transformando. Y con lo que yo voy pintando, puedo decirle a la computadora, trata de reconstruir un volumen aproximado.
y comienza a reconstruir algo así. Entonces yo le estoy diciendo a la máquina, miren los píxeles arriba, cómo aumenta el rango. Y pinta todo aquello que esté en un rango definido. Miren, acá fue ya reconstruyendo. Entonces, él lo que va a hacer es pintar cada voxel. En esto él puede agarrar tejido blando, tejido óseo, pero que esté dentro de ese píxel de densidad. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Si no hay dudas o preguntas, podemos culminar esta parte teórica. A ver, en la reconstrucción de volúmenes, ¿qué parámetro es el más importante? Ya, el parámetro más importante es conocer la anatomía, porque si tú ya tienes una buena tomografía con un espesor de placa entre un milímetro menos de un milímetro, tú tienes que definir qué quieres extraer. Déjame mostrar esto. ¿Qué quiero extraer? Digamos que yo quiero extraer los dientes. Tengo que saber en este caso los dientes en qué nivel de densidad se van a encontrar. Como los dientes tienen esmalte, que es un entorno muy denso, van a encontrarse en un rango mucho más alto. A ver, miren niños. Ahí estoy encontrando los dientes con su cemento y su esmalte. Ajusto para tratar de que, y ahí está, saber en qué rango se encuentra la anatomía de mi interés que quiero extraer. Se ve también el hueso cortical. Claro, mi correo es winstonjaramillo@outlook.com. Les pasé por el correo, niños. Entonces, como decía anteriormente, es definir qué quiero extraer. Recuerden que quiero extraer anatomía. Ahora, no todo va a ser perfecto. Ahí viene que estos equipos, estos software tienen otras funcionalidades, como la remoción de máscaras. Como voy eliminando lo que no me interesa. Pero tengo que saber exactamente qué es lo que voy a eliminar. Ahí viene la parte del conocimiento de la anatomía. No todo va a poder ser eliminado o poder ser divisado. Como les decía, era una resección simple, pero te hicieron una resección mucho más avanzada porque la estructura tumoral no se veía claramente ni definida en la tomografía. No es malo, no, no es malo, solo que no se podía ver, entonces había que buscar otras técnicas para poder visualizar esa estructura que está perdida. Miren, acá no veo nada, solo veo densidad y veo el hueso y tejido blando mezclado. Entonces me toca ir buscando características comunes al tumor, ¿ya? Entonces es saber qué voy a buscar. Siguiente pregunta. Ah, no se ve la presentación. Creo que la cerré. Ahí se va a ver, perfecto. Sí, se ve cerrada la presentación, disculpen. Entonces, en este sentido, quería mostrarles, ya, en la versión de mallas, ¿qué se tiene que tomar en cuenta antes de repararlo? Ah, ya. Para reparar las mallas, lo que tengo que yo visualizar o considerar es cuántos triángulos tengo abiertos, cuántos puntos quedan abiertos o incongruencias. La mejor malla es la más simplificada, no la más compleja. Digamos que acá tengo mi asignación de puntos. Entonces lo que yo pongo es reconstruir malla. Ahí están en múltiples partes y ahí reconstruyó la malla. Para poder utilizarla tengo que evitar que haya transposición de triángulos, tengo que suavizarla, tengo que postprocesarla. Si tengo elementos sobrelapados, va a darme mucho problema, tengo que limitarla. También va de la mano de lo que vayas a hacer. Si quieres imprimirla, tienes que reducir porque la máquina considera que será un error esa malla.
Entonces, simplificar anatomías, concretamente. Siguiente pregunta. ¿Se entendió eso un momento? ¿Y el CAT en dónde se ve? El CAT. Bueno, el CAT, realmente el CAT usa el sabor que a ti más te guste. Porque primero lo que hicimos fue segmentar anatomía. El CAT puede ser Fusion, que es el que más utilizamos, puede ser SolidWorks, puede ser SpaceClaim, puede ser CATIA, el que tú quieras. Pero para poder obtener eso, ya voy a mostrarles, necesitas primero haber extraído la anatomía. Y después de la anatomía tienes que postprocesar y limpiarla. Fusion es el mejor, yo recomiendo usarlo. Lo malo es que te consume mucho recurso, tiene que estar conectado a internet. Eh, Como alumno de la Cayetano, ustedes pueden solicitar licencias estudiantiles, pero siempre se está actualizando. Eso es un problema crítico. ¿Cuál uso yo? Yo uso Rhinoceros, que es mucho más estable, y algo de Blender, dependiendo de lo que se quiera extraer. Pero Fusion funciona bien para comenzar, para estudiar, para trabajar con algo que obviamente otros sistemas no tienen. Fusion me agrada porque puedo trabajar superficies, superficies curvas, y en este caso, deja mostrarte, si ahí te muestro un diseño de estructura. Mm, 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 lo tengo listo. Una vez que sacaste tu anatomía, la anatomía está fuera, en el CAD usas la anatomía como una referencia y ahí comienzas a diseñar. Entonces, miren, como yo ya saqué la anatomía, pude considerar a Fusion para que pueda leer y posicionar a estos sólidos. ¿Qué son los sólidos? Estas pequeñas brazos que van a fijarse sobre el contorno. ¿Cómo atenúo el scattering producido por los artefactos? Es una buena pregunta y eso es un dolor de cabezas. Para atenuar el scattering, tienes que hacer una segmentación manual y ir depurando lámina por lámina. Bueno, es una estrategia bastante molesta. Digamos que tienes que ir borrando o puliendo en las zonas que ya conoces. Aplica para hueso, claramente, pero vas avanzando y trabajando. Por eso es la anatomía. Y la única forma es la segmentación manual. Siguiente pregunta. Yo quisiera que haya un algoritmo que lo haga rápido, pero no existe, tristemente, porque no son tan perfectos. Así que te toca anatómicamente, lámina por lámina, ir arreglando. Chicos, más dudas, más preguntas, mensaje de voz, no hay problema. Quiero escuchar sus opiniones, sus dudas. Puedo ponerle más casos de proyectos que hemos hecho, ejemplos, dificultades, todo. Profesor, usted diseña la estructura con lo que se ve. Sí, o sea, es que, mira, hay cosas que no se pueden predecir. Justamente este caso, la planificación original estaba definida para esta estructura. Reenvió correo a todos. Aquí está. Ay, casi va a salir. Entonces, se había planificado originalmente remover esto, pero aquí tengo mucho tejido y había ciertas confusiones. Esto parecía moco.
en este seno nasal. Entonces, originalmente la reducción iba a estar trabajada en este sector, donde está la anatomía. Pero al ser un tumor blando no bien definido, solo se trabajó en la arcada anterior. Para que la paciente, miren, la resección va a ser de canino a primer premolar. Una barra de contención, la fijación va a ser bisigomática y a mi nivel nasal, para dar mayor sostenibilidad. Cuando los tejidos tienen valores de intensidad muy similares, es una pregunta muy difícil, tiene que limitarte. Vamos a hablar algo. ¿Sabe qué, doctor? Quiero definir los músculos, que me define entre macetero y miloioideo. ¿Cómo puede discriminarlos? Y la respuesta es no lo puedo discriminar, porque la tomografía no es la tecnología idónea para hacer esto. Por eso te das cuenta que muchos trabajos no se basan en tejidos blandos. Solo todos se basan en tejidos óseos, cartilaginosos o en vacíos o tejidos con contraste. Entonces, algo que puedas diferenciar bien la poneurosis, que es lo que hace la mayoría de personas, esculpen, tratan de ver lo que hay ahí, pero tratan de buscar o puedes correlacionar con resonancia magnética nuclear, que la resonancia tiene mejor definición, pero no da una buena reconstrucción 3D. Siguiente pregunta. A ver, ¿qué afecta más la precisión del modelo anatómico final, la calidad de adquisición o la calidad de segmentación? ¿Qué afecta? La calidad de segmentación. Bueno, la adquisición es crítica, pero si el paciente se mueve, es un estándar propio del servicio de imágenes. Solo tú pides el grosor que sea en espacio de 1 milímetro. Pero lo que más peso tiene es la segmentación y la definición de extracción de la anatomía. No vas a poder extraer todo, solo extraer lo que puedes extraer. Hay un nuevo reglamento de la ASM que habla de un estándar para segmentación de imágenes. Voy a tratar de conseguirlo para pasarlos, donde ya están hablando de las reglas claras para la segmentación de imágenes. Creo que es ASM. Aquí está, 3D Printing Design Guidelines. No, esta no es. Entonces, hay una especificación, un reglamento que ya fue definido recientemente. Ustedes les dice, mm, bueno, tengo que pasar y se las comparto. Y como decía en el caso anterior, de lo que estaba planificado, terminó siendo una hemimaxilectomía radical. Entonces, no es que hubo un fallo, sino que cómo generamos nuevos sistemas que permitan reducir. Esto fue lo que sacó. La mitad de cada vía tumor próximo colindante hacia los molares derechos. No se puede ver por segmentación de imagen, sino tuvimos que verlo intraoperatoriamente y es un criterio que se trabaja de esta manera. ¿Alguna otra pregunta, caballeros, señoritas? Si un artefacto aparece en la tomografía y no es detectado durante la segmentación, podría terminar formando parte del modelo, por supuesto. Claro, porque si tú le vas a asignar un valor a un elemento conocido, lo vas a transpolar. Por eso es que en la segmentación o extracción es donde tu participación es importante. Habrán algoritmos, sí, pero no van a ser precisos ni perfectos. Y todo lo que tú pixeles va a salir en impresión. ¿Cómo sería para eliminarlo? Eh, no lo puedes usar porque hay anatomía incongruente y no es la realidad. ¿Cómo lo mejorarías? Como te dije, tienes que ir editando lámina por lámina. O sea,
Tú te basas en que la segmentación es automática. Yo le digo, todo lo que está en la escala Hounsfield entre 300 a 3071, píntalo. Y Proc te da una 9 puntos pintada y te pintará todo hasta los errores. Entonces tú tienes que eliminar eso e ir borrando o pintando manualmente lámina por lámina de los elementos que tú conoces como una anatomía de verdad. Espero que esa pregunta sea entendida, si no me indicas cómo ayudarte. Pero no tomaría mucho tiempo. Por supuesto que toma horas, pero obviamente ahí viene para qué lo vas a extraer, porque tengo que hacer una planificación para un implante. Entonces, si te vas a demorar 3 horas haciéndolo, pues toca. Tu misión es asegurar de tener una anatomía real y valedera. ¿Cuáles son los problemas que yo tengo siempre con todo esto? A mí me gusta trabajar con tomografía Excel computada con tomógrafos grandes y convencionales. ¿Cuáles detesto yo trabajar? Con los tomógrafos de cono. Esos tomógrafos de cono sí son un desastre. ¿Por qué son un desastre? Por los 7 ya van a ver. La capacidad de penetrancia de energía en un tomógrafo médico es mucho mayor. Penetra estos electrones directamente a los tejidos y dan una mejor resolución de imagen sin tanto scattering. Pero tenemos la otra parte, la tomografía de cono, que es de uso dental. Esa presenta bastante artefacto porque su nivel de definición no es tan óptimo como un equipo más grande, claro. Y mira, acá tengo un scattering porque tengo un artefacto debido a que hay elementos de metal como el de silicato de litio. Mira cómo se ve todo bastante pixelado, bastante detalle. Pero ahí está la data. O sea, trato de convencer que la tomo un poco convencional, pero es lo que está en tomografía de cono, que es más barata. Entonces, ¿qué haces ahí? Chuta, me interesa la anatomía dentaria, así que buena música, buen relax, a ir segmentando lámina por lámina para poder definir el malar y el maxilar. Y donde está la zona de scattering que corresponde a una corona con disilicato de litio o circonio, ir segmentando pese al ruido que ésta tenga. Es como cuando estás encerando dientes para hacer esto una corona. No es rápido, es una técnica lenta, pero es artesanal. Y miren cómo en este caso, ahora, obvio que toma mucho poder de cómputo el scattering que hay. Y sí, te toma mucho tiempo. Siguiente pregunta. ¿Por qué el espaciado tiene impacto? Claro que tiene bastante impacto el espaciado, porque recuerda que vas a transpolar puntos. Tengo un punto, un píxel aquí y tengo otro píxel y tengo que transpolarlo. Mientras más alejado estén, más grueso y grande va a verse. Entonces la definición va a ser mala. Por eso es que en la presentación les indiqué que el corte tiene mucho que ver en todo esto. Miren, el corte, mientras más transpola, más. ¿Y de qué depende el Z? Ya miren, niños, el Z es la distancia que va avanzando la camilla al entrar al tomógrafo para al avance. Es como lo va avanzando. Ahora, como los tomógrafos todos son helicoidales, hay un cálculo en el cual va avanzando la velocidad de ingreso y la velocidad de giro del cabezal. Eso reduce el espacial, es decir, el número de tomas axiales que va a hacer. Mientras más, mejor. Estos problemas los teníamos antes porque eran tomógrafos que hacían cortes no helicoidales. Entonces avanzaba un paso a un milímetro a la vez. Como el médico por una decisión clínica solo le interesa la imagen plana, no había problema. Pero ahorita que hacemos bastante reducción tridimensional, sí nos es un problema. Pero ya esto creo que está solucionado porque todos los tomógrafos modernos ya usan trazado helicoidal.
Ya, ¿por qué tiene que ser de 1.5? Y dice menos de 1.5, es decir, que el espacio sea menor. Mientras más pequeño, mucho mejor. Pero entre 1 o 1.5 más que suficiente, porque imagínate, tienes un paciente que va a hacer una reconstrucción de columna dorsal, no le vas a hacer cortecitos muy finitos. O sea, sería lo ideal, pero no porque absorbe mucha radiación, mucho tiempo. En cambio, si le haces a cortes aceptables esa tomografía, es viable porque las estructuras de interés no van a tener mucho detalle a nivel de columna. Ahora, si me dices maxilofacial, a nivel dental, o me dices a nivel de macetero auditivo, sí necesito resolución ahí. Ahí los cortes deben ser mucho, mucho, mucho menor, lo que implica más tiempo en máquina, más radiación en teoría. Por eso. Pero entre uno o menos de uno, suficiente, estamos bien. Perfecto. Quedo atento a futuras preguntas. Tienen mi correo, niños. Cualquier duda, pues en cualquier momento yo se la responderé amablemente. Si ya no hay preguntas, podemos dar por culminada la sesión por ahora hasta la siguiente sesión de práctica. ¿Dudas, preguntas? Perfecto, estudiantes. Quedo atento, nos vemos más tarde en la siguiente clase práctica. Muchas gracias a todos.